Lección 12 para el 21 de septiembre de 2013. Reforma. Sanar relaciones rotas. Sábado 14 de septiembre. Versículo para memorizar. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Aún después de Pentecostés, la relación entre los creyentes a veces fue tirante. El Nuevo Testamento da ejemplos de la manera en que los líderes de la Iglesia y los miembros individuales trataron con tales desafíos. Estos principios son muy valiosos para la Iglesia actual. Revelan resultados positivos que obtenemos cuando usamos principios bíblicos al tratar con los conflictos. Nos concentraremos en las relaciones restauradas. Los grandes reavivamientos espirituales fomentaron relaciones sanadas. Los movimientos del Espíritu Santo involucran traer a la gente más cerca de Dios y los unos de los otros. Incluyen la destrucción de las barreras nuestras con Dios y en nuestra relación los unos con los otros. En pocas palabras, la mayor demostración del poder del Evangelio no es lo que la Iglesia dice, sino cómo vive la Iglesia. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13:35. Sin este amor, todo lo que digamos sobre reavivamiento y reforma no servirá de nada. Domingo 15 de septiembre. De separación a servicio. Pablo y Bernabé trabajaron juntos en testificar de Jesús, pero tuvieron algunos roces entre ellos. Hechos 15, 36 al 39. Pablo no podía confiar en alguien tan miedoso como Juan Marcos. Los peligros potenciales de la predicación del Evangelio habían hecho que Juan Marcos una vez abandonara a Pablo y a Bernabé y volviera a casa. Comenta Elena de White: esta deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorable y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio, porque veía en él cualidades que lo habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. Hechos de los Apóstoles, página 140. Aunque Dios usó a todos estos hombres, los problemas entre ellos necesitaban solucionarse. El apóstol que predicaba la gracia necesitaba extender gracia al joven predicador que lo había chasqueado. El apóstol del perdón necesitaba perdonar. Juan Marcos creció con su mentor, Bernabé, y finalmente el corazón de Pablo aparentemente se convenció de los cambios. ¿De qué modo las cartas de la prisión a Timoteo y a la iglesia de Colosas revelan su relación renovada con Juan Marcos y una nueva confianza en este joven predicador? Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle, y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Colosenses 4, 10 y 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Segunda de Timoteo 4:11. Aunque los detalles de la reconciliación de Pablo con Juan Marcos son escasos, el registro bíblico es claro. Juan Marcos llegó a ser uno de los compañeros de confianza del apóstol. Pablo lo recomendó altamente a la iglesia de Colosas como uno de los que lo ayudan en la predicación. Al final de la vida de Pablo, él animó con energía a Timoteo a que viniera con Juan Marcos a Roma, porque a él le era útil para el ministerio. El ministerio de Pablo era enriquecido por el joven predicador, a quien obviamente había perdonado. La barrera entre ellos fue quebrantada y pudieron trabajar juntos en la causa del Evangelio. ¿Cómo podemos aprender a perdonar a los que nos han herido o chasqueado? Al mismo tiempo, ¿por qué el perdón no siempre incluye una restauración completa de una relación previa? ¿Por qué no siempre esto es necesario?
lunes 16 de septiembre, de esclavo a hijo. Mientras estuvo preso en Roma, Pablo se encontró con un esclavo fugitivo llamado Onésimo, que había huido de Colosas a Roma. Pablo conocía personalmente al amo de Onésimo. La epístola a Filemón es la apelación personal de Pablo a su amigo con respecto a restaurar la relación con su esclavo que había huido. Las relaciones eran importantes para Pablo. El apóstol sabía que las relaciones quebradas son perjudiciales para el crecimiento espiritual. Filemón era un líder de la iglesia de Colosas. Si él mantenía amargura hacia Onésimo, teñiría su testimonio cristiano. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Filemón 1 al 25. ¿Qué principios importantes acerca de las relaciones restauradas puedes encontrar allí? Recuerda, la palabra clave es principios. A primera vista sorprende un tanto que Pablo no hablara con mayor fuerza contra los males de la esclavitud, pero la estrategia de Pablo fue mucho más efectiva. El Evangelio, idealmente, rompe todas las distinciones de clases sociales, Gálatas 3:28. El apóstol envió de regreso a Onésimo a casa de Filemón, no como esclavo, sino como su hijo en Jesús, y amado y fiel hermano, y colaborador en el Señor. Filemón 16. Pablo sabía que los esclavos que habían huido tenían poco futuro. Podían ser apresados en cualquier momento. Estaban condenados a una vida de destitución y pobreza. Pero ahora, como hermano en Cristo de Filemón y un obrero dispuesto, Onésimo podía tener un futuro maravilloso. Su alimento, alojamiento y trabajo podían ser seguros bajo Filemón. La restauración de una relación quebrada podía marcar una diferencia dramática en su vida. Llegó a ser un amado y fiel hermano y colaborador en el Evangelio con Pablo. Colosenses 4:9. De los principios del Evangelio como se los ve aquí, ¿qué puedes obtener que te puede ayudar a tratar con cualquier estrés y tirantez, aún fracturas que tengas en tus relaciones con otros?
Martes 17 de septiembre. De compañero a complemento. Como vimos en una lección anterior, la iglesia de Corinto tenía graves problemas. ¿Qué principios bosqueja Pablo en 1 de Corintios 3:5? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y 2 de Corintios 10:12 al 15. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, para sanar y restaurar los que son vitales para el revivamiento y la reforma. En estos pasajes, el apóstol bosqueja principios importantísimos para la unidad de la Iglesia. Señala que Jesús usó diferentes obreros para realizar diferentes ministerios en su Iglesia, aun cuando cada uno estaba trabajando junto con los demás para edificar el reino de Dios. 1 de Corintios 3:9. Dios nos llama a la cooperación, no a la competición. Cada creyente recibe dones de Dios para cooperar en ministrar el cuerpo de Cristo y servir a la comunidad. 1 de Corintios 12:11. No hay dones mayores ni menores. Todos son necesarios en la Iglesia de Cristo. 1 de Corintios 12, 18 al 23. Nuestros dones dados por Dios no son para exhibición egoísta. Fueron dados por el Espíritu Santo para el servicio. Todas las comparaciones con otros son poco sabias, porque nos harán sentir desanimados o arrogantes. Si pensamos que los otros son muy superiores a nosotros, nos sentiremos mal al compararnos con ellos. Si creemos que nuestras labores para Cristo son más efectivas que la obra de otros, nos sentiremos orgullosos. Ambas actitudes limitan nuestra efectividad para Cristo. Al trabajar dentro de la esfera de influencia que Cristo nos dio, sentiremos gozo y contentamiento en nuestro testimonio por Cristo. Nuestras labores complementarán los esfuerzos de otros miembros y la Iglesia de Cristo dará pasos agigantados para el reino. ¿Puedes pensar en alguien cuyos dones en el ministerio te han hecho sentir celoso? No es demasiado difícil, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿cuán a menudo te has sentido orgulloso por tus dones en contraste con los de otros? El punto es, las preocupaciones de Pablo son una realidad siempre presente en los seres caídos, no importa de qué lado caigamos. ¿Cómo podemos aprender a tener las actitudes abnegadas necesarias para evitar las trampas aquí? Miércoles 18 de septiembre. De la fricción al perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Justifica el perdón la conducta de alguien que nos ha dañado horriblemente? ¿Depende mi perdón del arrepentimiento del ofensor? ¿Qué pasa si aquel con quien estoy turbado no merece mi perdón? ¿Cómo nos ayudan los siguientes pasajes a comprender la naturaleza bíblica del perdón? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5, 8 al 11. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera,
Le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lucas 23, 31 al 34. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, 20 y 21. Cristo tomó la iniciativa de reconciliarnos con él. Su benignidad, de Dios, te guía al arrepentimiento. Romanos 2, 4. En Cristo fuimos reconciliados con Dios mientras éramos todavía pecadores. Nuestro arrepentimiento y confesión no crean reconciliación. La muerte de Cristo lo hizo. Nuestra parte es aceptar lo que ha sido hecho para nosotros. No podemos recibir las bendiciones del perdón hasta que confesemos nuestros pecados. Esto no significa que nuestra confesión crea el perdón en el corazón de Dios. El perdón estaba en Él todo el tiempo. La confesión, en cambio, nos capacita para recibirlo. Primera de Juan 1:9. La confesión es muy importante, no porque cambie la actitud de Dios hacia nosotros, sino porque cambia nuestra actitud hacia Él. Cuando cedemos al poder convincente del Espíritu Santo para arrepentirnos y confesar nuestro pecado, somos transformados. El perdón también es vital para nuestro bienestar espiritual. Dejar de perdonar a alguien que nos ha hecho mal, aun si esa persona no merece el perdón, puede herirnos más a nosotros que a ella. Si una persona nos ha dañado y el dolor supura dentro de nosotros porque no perdonamos, permitimos que ella nos hiera más aún. El perdón es liberar a otro de nuestra condenación, porque Cristo nos ha liberado de su condenación. No justifica la conducta de otro hacia nosotros. Podemos reconciliarnos con alguien que nos ha herido, porque Cristo nos reconcilió consigo cuando lo herimos. Podemos perdonar porque fuimos perdonados. Podemos amar porque somos amados. Perdonar es una elección. Podemos elegir perdonar a pesar de las acciones o actitudes de otra persona. Este es el verdadero espíritu de Jesús. ¿De qué manera el concentrarnos en el perdón que tenemos en Cristo nos ayuda a perdonar a otros? Jueves 19 de septiembre. Del rencor a la restauración. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18, 15 al 17. ¿Qué 3 pasos nos presenta Jesús para que resolvamos conflictos cuando otro miembro de la Iglesia nos hace daño? ¿Cómo hemos de aplicar estas palabras en nuestras situaciones actuales? El deseo de Jesús en Mateo 18 es mantener el conflicto en un grupo tan pequeño como sea posible. Su intención es que las 2 personas involucradas resuelvan ellas mismas su problema. Por esto Jesús declara: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Mateo 18, 15. Al ampliar el número de personas involucradas en el conflicto, se crea más contienda. La gente toma posiciones y se definen las líneas de batalla. Pero, si los cristianos procuran resolver sus diferencias en forma privada, con un espíritu de amor y comprensión mutuos, se crea un clima de reconciliación. El Espíritu Santo obra en ellos mismos mientras procuran resolver sus diferencias. Hay ocasiones cuando las apelaciones personales para resolver el conflicto son ineficaces. En estos casos, Jesús nos invita a tomar a 1 o 2 personas con nosotros. Este segundo paso debe seguir siempre al primero.
El propósito es que las dos personas se unan en vez de separarse más. El ofendido lleva a dos personas que van con amor cristiano como consejeros y compañeros de oración para reunir a las dos personas separadas. A veces, todos los intentos de resolver el problema no sirven. En este caso, Jesús nos instruye que llevemos el problema ante la iglesia. No dice que se interrumpa la reunión del sábado de mañana por un conflicto personal. El lugar apropiado para plantear el problema, si los dos primeros pasos no tuvieron éxito, es la junta directiva de la iglesia. Otra vez, el propósito de Cristo es la reconciliación. No es echar la culpa a una parte y exonerar a la otra. Comenta Elena de White: no permitáis que el resentimiento madure hasta convertirse en malignidad. No dejéis que la herida se infecte y reviente en palabras envenenadas que contaminarán las mentes de aquellos que las oigan. No permitáis que pensamientos de amargura continúen llenando su mente y la vuestra. Id a vuestro hermano y habladle del asunto con humildad y sinceridad. Obreros Evangélicos. Viernes 20 de septiembre. Para estudiar y meditar. Comenta Elena de White: cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en sus almas, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, de modo que se vea y sienta el amor mutuo, entonces las lluvias de gracia del Espíritu Santo vendrán sobre ellos tan ciertamente como que la promesa de Dios nunca faltará en una jota o un tilde. Mensajes Selectos, tomo 1, página 206. Un comentario más de Elena de White. Si subsistimos en el gran día del Señor, con Cristo como nuestro refugio y nuestra fortaleza, debemos abandonar toda envidia y toda contienda por la supremacía. Debemos destruir completamente la raíz de estas cosas impías para que no puedan surgir de nuevo a la vida. Debemos ponernos plenamente del lado del Señor. Eventos de los últimos días, página 195. Preguntas para dialogar. 1. Analiza las cualidades cristianas que el apóstol Pablo anima a los miembros de la iglesia de Colosas a que busquen alcanzar. ¿Por qué estas cualidades son la base de la resolución de todos los conflictos? ¿Cómo nos guían al aplicar los principios que Jesús nos presenta en Mateo 18, 15 al 18? 2. Considera las enseñanzas que se encuentran en estos versículos. ¿Por qué estas cosas son tan esenciales para el reavivamiento y la reforma que tan desesperadamente necesitamos en la iglesia? 3. Si consideramos nuestra iglesia, es decir, la Iglesia Adventista del Séptimo Día en su conjunto, ¿qué es lo más grande que nos impide la clase de reavivamiento y reforma que se necesita a fin de alcanzar al mundo? ¿Son nuestras enseñanzas y doctrinas? Por supuesto que no. Estas son precisamente las cosas que Dios nos ha dado para proclamar al mundo. El problema reside solamente en nosotros, en nuestras relaciones interpersonales, nuestros celos insignificantes, nuestras disputas, nuestro egoísmo, nuestro deseo de supremacía y toda una hueste de otras cosas. ¿Por qué debes tú, sí, tú, no la persona sentada junto a ti, no el pastor, sino tú mismo, suplicar por el poder del Espíritu Santo para que traiga los cambios que deben ocurrir en ti antes de que veamos el reavivamiento y la reforma en la iglesia en conjunto?